conversación en estudios. Adelante. Gracias, Jenny. Nos encontramos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. La Defensoría acaba de presentar un proyecto de ley, ya se había anunciado, el proyecto de ley de la reconstrucción con cambios sin corrupción. Creo que es reconstrucción sin corrupción. Reconstrucción con cambios es el eslogan, creo, del Ejecutivo, sí, ¿verdad? Gracias, defensor, por estar con nosotros. Lo primero es, ¿en qué se basa, se sostiene este proyecto de ley? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los candados? Porque realmente estamos, como comentábamos fuera de cámaras, desbordados de corrupción, al menos en la percepción de la opinión pública, la cantidad de autoridades no solamente nacionales, regionales, involucradas, ¿no? Conversábamos con la ministra de Justicia, esto también, hay también cierto desaliento a la hora que se ven ciertas decisiones judiciales con respecto a autoridades o exautoridades, entonces la percepción, ¿no?, ante la ciudadanía es, bueno, acá se levantan en peso todo. ¿Cómo va a ayudar, cómo ayudaría una ley como la que ustedes están planteando? Sí, lo que sucede es que el tema también se ha tocado, el tema de la lucha contra la corrupción en el marco de la reconstrucción, pero en realidad el proyecto, la iniciativa legislativa, lo central es reconstrucción con enfoque de derechos. Y si gusta abordamos también el tema de la corrupción, pero permítame... ¿Cómo es esta reconstrucción entonces con enfoque de derechos? Mire, el país ha reconocido a través del Estado, la sociedad ha reconocido que nuestras instituciones no están en capacidad, en la situación actual, no están en capacidad de hacer frente a la reconstrucción de la infraestructura, de la reconstrucción física. Por eso es que se ha creado una autoridad de la reconstrucción con cambios. Por eso es que se ha creado una suerte de directorio, consejo, en la que participan todos los ministerios que tienen que ver con la obra física, el Ministerio de Vivienda, Transportes y Comunicaciones, desde luego el Ministerio de Economía, porque, repito, nos damos cuenta que hay algo que hacer que está más allá del ordinario, porque hay destrucción de carreteras, puentes, etcétera. Pero no advertimos que también tenemos la necesidad de hacer algo extraordinario, dar una norma especial para reconstruir la vida de las personas. Esto que parece general, quiero hacerlo aterrizar puntualmente. En este momento, Enrique, hay más de 430.000 personas en situación de emergencia alimentaria. Es una cifra enorme, de las cuales muchos son niños, que no se les está dando alimentos diferenciados. Se le está dando lo que tenemos, se le está dando lo que hay producto de las donaciones. Si nosotros no atendemos a los niños entre, digamos, 1 y 3 años, 1 y 5 años rápidamente, perdemos a estos niños. No se está dando una atención específica para la vulnerabilidad de estos niños. Lo propio pasa, desafortunadamente, en salud, lo mismo está sucediendo en la seguridad. ¿Y quiénes son los que más sufren? Los que más sufren son los sectores vulnerables, donde están las mayores brechas. Me estoy refiriendo a las mujeres, a las mujeres embarazadas, me estoy refiriendo a los niños, niñas y adolescentes, me refiero a las personas discapacitadas, a las personas enfermas. Estas personas tienen menos posibilidades de reconstruir su vida y por eso... Perdón, y el INEI acaba de presentar cifras que a mí me impactaron hondamente, no es nada nuevo, pero ahí ve uno la dimensión de la situación, que prácticamente la tercera parte de la población peruana está en situación de vulnerabilidad con respecto al retorno a la pobreza. Desde luego. O sea, entonces un huaico, es decir, un shock de precios, lo comentábamos con el señor Velázquez del INEI, del 5%, haría que en estos casos esta población pudiera regresar, ¿no? Y esos son huaicos, digamos, eso es, ¿no? Lo que sucede en situaciones así, digamos, de desastre... O sea, el efecto puede ir más allá. Personas que han pasado, digamos, a lo que se denomina en el Perú clase media, pueden pasar a la pobreza. Y los que están en pobreza pueden pasar a pobreza extrema. Y dentro de estas personas hay muchos que son personas en situación de vulnerabilidad. Y esta ley... Necesitamos una ley especial para encarar... ¿Implementa programas en específico la ley? ¿Cuál es la plataforma que plantea? En primer lugar, la ley plantea identificar quiénes son esas personas, qué derechos tienen esas personas, qué entes del Estado son los responsables de atender y cómo tienen que atenderlo, y cuáles son los organismos del Estado que tienen que controlar y supervisar estas prestaciones urgentes que tienen que alcanzarles a estas personas. Por ejemplo, la ley de reconstrucción con cambios habla de la obligación que va a tener el presidente del Consejo de Ministros ir cada 6 meses para dar cuenta de cómo se ha avanzado en la reconstrucción física.
Desde el punto de vista de la Defensoría, sea el reconstructor, el presidente del ente que va a reconstruir o el propio presidente del Consejo de Ministros, deben ir al Congreso a informar cómo es que se está reconstruyendo la vida de estas personas, porque los niños no están yendo a las escuelas, hay personas incluso que están en una situación de emergencia alimentaria. ¿Cuáles son las zonas más complicadas? Bueno, desde luego evidentemente Piura es... el norte y particularmente Piura es la zona más sensible, la que hay que atender más urgentemente. Son miles de refugiados que están en los campamentos. Que en este momento me parece que todavía son por lo menos cerca de 15.000. Así es, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto va a pasar por qué comisión? Ya está, hemos estado el día de ayer, está en la Comisión de Constitución. Yo, la verdad, veo con mucho optimismo porque la gran mayoría de congresistas entiende la urgencia y la importancia de la norma. Esto es la calidad de vida de las personas. Ahora hay una discusión de la cual yo le quería preguntar. Evidentemente, acabamos de hablar con la ministra de Justicia, desde el Ejecutivo y desde el oficialismo hay ahora una especie de choque de trenes con la Contraloría. La Defensoría lo que ve son la protección de los derechos, pero también yo creo que la Defensoría representa lo que es una institución del Estado que no es parte de ningún poder en sí, es autónoma y su fortaleza reside precisamente en la autonomía. La Contraloría algo así es también, ¿no? ¿La Defensoría se va a emitir algún tipo de pronunciamiento al respecto del informe de la Contraloría sobre Chinchero? ¿Lo va a analizar? De repente ustedes tienen una opinión distinta sobre la labor de la Contraloría, a ver, distinta a la del Ejecutivo. Sobre lo que usted acaba de decir, tres cosas. En primer lugar, en efecto, la Defensoría del Pueblo es una institución de estatus de origen constitucional, absolutamente independiente, es una suerte de supervisora del cumplimiento de la garantía de los derechos fundamentales. Se dedica a la buena marcha de la gestión pública y desde luego al control también de los servicios públicos. Y la Contraloría también es una institución de origen constitucional que tiene como propósito velar, supervisar, controlar los bienes públicos, el dinero público, la gestión pública y lo que está haciendo a propósito del caso Chinchero es cumplir con su función. Cumple con su función. Ahora, independientemente del contenido de ese informe. Bueno, ustedes han podido revisar el informe. Ayer he revisado el informe y advierto que es un informe que se ciñe a las competencias de la Contraloría. Primero, lo que está diciendo el Contralor es que una adenda no se puede firmar antes de cumplir los 3 primeros años de celebrado el contrato original. Y si eventualmente se hace, esto es después, tiene que respetarse lo que se denomina el equilibrio financiero y los términos de competencia. Y a raíz... Ahora, lo que se dice es que el tema financiero sí podía renegociarse antes de los 3 años, ¿no? Que el resto de temas son los que no podían. No, nada puede renegociarse antes de los 3 años. Incluso el tema financiero. Hay una norma, que es la norma de las APPs, que señala eso, ¿no? Pero, le digo eso porque eso discrepa evidentemente de lo que ha venido diciendo Vizcarra y, en fin, los miembros del Ejecutivo, ¿no? Bueno, lo que sucede es que a mí me parece que con la mejor buena voluntad y ya en un ámbito político el gobierno ha querido sacar adelante el proyecto y eso está muy bien y tenemos que hacer un esfuerzo porque así suceda. Pero ese esfuerzo político hay que compaginarlo, hay que equilibrarlo con la parte legal. Y desde el punto de vista del informe de la Contraloría, que entiendo ha revisado todos los documentos, porque es una revisión neutra, es una revisión que básicamente de documentos, aparentemente esta adenda no debió celebrarse. Pero, desde luego, esto ha estado motivado por una situación política que se estaba dando. Hoy mismo tenemos nosotros en el Cusco el anuncio de un paro y se está pidiendo una suerte de mesa tripartita. Esto no... Acabo de ha renunciado el ministro de Transportes, es decir, tiene una serie de efectos políticos, ¿no? Sí, pero hace un momento decía, las acciones políticas, las intenciones políticas tienen que compaginarse con el marco legal. Para terminar, defensor, todo este tema y, en fin, estos desencuentros, ¿no?, que evidentemente se están viendo,
preocupan hacia el futuro de la reconstrucción también, en el sentido de decir, los funcionarios van a tener más miedo de firmar, de proceder. ¿Usted cómo observa desde la Defensoría eso? Eso es fundamental a la hora de tomar decisiones en un proceso como el de la reconstrucción. ¿Se va a seguir, en algún caso, cómo ser no corruptos y al mismo tiempo eficientes? Cabe preguntarse, ¿no? Como funcionario de Estado, si uno va a animarse a tomar decisiones con tanta facilidad. Bueno, lo que sucede es que si dejamos por un lado lo que está pasando en Chinchero y vemos la enorme corrupción, la mega corrupción que existe en el país, que ha existido en todos los años anteriores, el país, la ciudadanía se siente indignada, pero al propio tiempo, cuando los organismos empiezan a hacer su papel, hay quienes dicen, no, pero ahora las cosas van a entramparse, se va a burocratizar, no va a haber inversiones. De nuevo a la idea anterior, tenemos que, si queremos una reconstrucción sin corrupción, necesitamos que la institucionalidad funcione, pero también tiene que funcionar eficientemente, no puede ser un lastre para las inversiones. La verdadera reconstrucción con cambios es una reconstrucción sin corrupción. Para eso nosotros ya hemos propuesto dos cosas muy puntuales. Uno, esta autoridad de reconstrucción tiene que tener un plan anticorrupción, pero que no sea pura literatura, que tenga funcionarios, que tenga indicadores, que se revise permanentemente. También hemos planteado que las empresas que contraten con el Estado a propósito de la reconstrucción deben tener planes anticorrupción igualmente verificables. De hecho, le comento que el día jueves, que estamos coordinando una reunión con el señor de la Flor para hablar de estos temas. La verdadera reconstrucción, está bien, es reconstrucción física, pero es reconstrucción desde un enfoque de derechos y sin corrupción. Y para eso tenemos que todos trabajar en el esfuerzo de tener instrumentos que permitan atajar la corrupción. Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, bueno, acaban de crear ustedes una adjuntía, ¿no? Para la lucha anticorrupción. De lucha anticorrupción, que me imagino va a poder facilitar que el ciudadano haga sus denuncias, ¿no? Y hemos sacado de eso se trata. Hemos sacado un boletín, un reporte que estamos haciendo llegar a los medios, a las autoridades. Bien. Todavía no ha elegido todavía al adjunto, en los próximos días vamos a... Perfecto. Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, gracias por estar con nosotros. 8:33 de la mañana, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias, no se vayan.